próxima presentación, a cargo de Marco Giovanetti, se titula Formas especiales de la arquitectura inca, muros, rocas y direcciones distintivas como manifestaciones de la cosmovisión. Marco es doctor en Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es investigador independiente del CONICET, con lugar de trabajo en la División de Arqueología del Museo de La Plata, y profesor adjunto de Arqueología Argentina en el Museo de La Plata. Sus investigaciones se desarrollan en la región central de la provincia de Catamarca, en los valles de Hualfín y Quinibil, en los sitios arqueológicos de Quillay, Los Colorados y el Xincal. En la actualidad sus estudios se focalizan en los modos en que la ritualidad intervenía dinámicamente en la política estatal y en la multiplicidad de entidades animadas que desde la perspectiva nativa participaban en los asuntos sociales. Bueno, muchas gracias, Axel. Buenas tardes. Y la presentación todavía no está, pero ya va a estar. Creo que lo controlan de arriba, ¿no? Sí, Ahí está, perfecto. Bueno, formas especiales de la arquitectura inca, muros, rocas y direcciones distintivas como manifestaciones de la cosmovisión, es el título de lo que voy a presentar. Y por supuesto, parte de la pregunta de qué trata lo que voy a decir, ¿no? Y para comenzar, bueno, de estos aspectos de la ritualidad incaica, pero que yo considero que no son parte de lo que más ha sido trabajado, lo más visible dentro de los estudios de la religión incaica, que son abundantes a lo largo de todo el Tahuantinsuyo, no solamente en el noroeste argentino, por supuesto. Y a partir de esto me hago esta pregunta, ¿no? Si es posible reconocer desde la arqueología, que como hoy temprano José mostraba bien, trabajamos con elementos materiales que pertenecieron justamente a personas en el pasado y que no nos pueden decir con sus propias palabras qué significaban y cómo eran parte de su vida, pero sí es posible a través justamente de estos elementos materiales y de esos símbolos hablar de cuestiones bien dinámicas respecto de cómo se realizaban los rituales y demás, como por ejemplo el movimiento ritual, que es un aspecto muy importante de toda práctica ritual, como voy a mostrar ahora. Desde esta pregunta yo busco algunas respuestas a través de elementos de la arquitectura y del manejo del espacio en un sitio en particular que yo trabajo, que como Axel dijo hace un segundo, es el Xincal de Quinibil en la provincia de Catamarca. Bien, pero primero, para intentar entender un poco desde dónde estoy hablando, parto de esta pregunta de qué es lo que estoy entendiendo por ritual, ¿no? Y hay una serie de elementos que voy a desglosar ahora, por los cuales trato de caracterizar justamente esta noción de lo que se considera ritual, quizás desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista más disciplinar, científico, pero que me parece que puede tender vasos comunicantes con algunas miradas nativas, y ahí está lo importante de la cuestión, ¿no? Cómo poder entender esas formas de sus propias prácticas, pero desde esas miradas nativas, un poco en sintonía con lo que Axel expuso en la ponencia anterior, ¿no? O sea, tratar de buscar justamente más cerca. Bueno. Ay, gracias. Se escucha. Ese se escucha perfecto. Me pidieron este. Bueno. Como primer punto de este entendimiento acerca de la cuestión ritual, bueno, tengo que resaltar esta dimensión de la práctica social que lo distingue justamente de las prácticas cotidianas. Y quizás estos elementos de distinción se van a basar en que se realizan en momentos particulares, especiales, muchas veces calendarizados, justamente en una estructura bien rígida del manejo del tiempo, que son justamente los calendarios, movimientos especiales y distintivos que se realizan únicamente en esos momentos especiales del ritual, atuendos y adornos, incluso las comidas y las formas de comensalismo, o sea, las maneras en que compartimos la comida, tienen rasgos característicos que lo distinguen de otros momentos cotidianos,
A pesar de que acá voy a estar de acuerdo con lo que planteaba Axel, que en el mundo andino a veces es muy difícil tender límites estrictos entre aquello que es considerado cotidiano y ritualizado especial. Pero más allá de eso, yo tengo la confianza de que aún desde las propias miradas nativas había algunos actos distintivos y sobre todo algunas relaciones con algunos seres en particular que distinguían de cualquier otro acto más cotidiano y doméstico del quehacer de todos los días. Otro elemento que me gustaría resaltar acerca de esto de las actividades rituales es que son altamente simbolizados. O sea, en la práctica ritual justamente vemos una composición muy densa de distintos símbolos que se van a encadenar entre sí, pero que se encadenan a su vez con una multiplicidad de significantes y significados que permanentemente están atravesados por la metonimia, la metáfora, la transposición y demás. Predominio de la performance, y esto me interesa mucho para lo que voy a mostrar ahora acerca de estos rasgos arqueológicos, donde el cuerpo interviene, un compromiso fundamental del cuerpo en esa práctica ritual, ¿no? Danzas, cantos y muchas otras destrezas que siempre se manifiestan en estos momentos particulares. Lugares sacralizados, a veces son escala mínima, como un pequeño altar, pero otras veces se componen de espacios muy grandes que llegamos a denominar nosotros paisajes sacralizados de una dimensión, de una escala que sobrepasa incluso la misma mirada de una sola persona. Aquí intervienen también lugares específicos para reivindicar la memoria, monumentos y demás, más allá que, como claro acá, no siempre son una dimensión exclusiva de lo ritual. Y luego otra característica, y esta la resalto porque es muy importante para mí, para distinguir esta cuestión ritual, siempre se va a vincular a entidades y a potencias poderosas, por lo general no humanas, que intervendrían en los destinos de las personas y que estos momentos rituales servirían como momentos y espacios de comunicación justamente para tratar de relacionarse de manera muy cercana con estas entidades y obtener favores y otro tipo de vínculos que son necesarios justamente para poder desarrollar y reproducir la vida y la dinámica social. Y por último, los rituales también son componentes fundamentales de la organización social. Y aquí en los rituales mismos podemos ver una multiplicidad de elementos que darían cuenta de esto y de roles y de identidades específicas, y acá se ponen en juego jerarquías diferentes, posiciones de desigualdad, incluso momentos en donde se manifiestan de manera muy transparente los conflictos o incluso la necesidad de unificar un grupo social para que se muestre como justamente unificado y sin ningún tipo de distinciones, cosa que muchas veces en realidad está solapando los mismos conflictos y las tensiones sociales. Pero todo esto sería parte también de esta forma de reproducción de lo social, y lo ritual intervendría de una forma estructural dentro de esto. Bueno, y en la primera parte dije que quería referirme a elementos poco estudiados de lo ritual y la religiosidad incaica, entonces lo voy a poner en contraste justamente con algunos aspectos que sí han sido desarrollados de manera muy fuerte, que tienen mucho desarrollo dentro de los estudios incaicos, y si hablamos de la religión incaica no podemos en ningún momento olvidar todo aquello que tiene que ver con los santuarios de altura. Norma en su ponencia mostró bastante de esto. Los santuarios de altura no necesariamente implican, y esto a raíz de una de las preguntas que surgió de la ponencia de ella, no necesariamente implican el ritual de la capacocha, que es el del sacrificio humano. De hecho, se conocen cerca de 190 santuarios de altura y apenas 27 tienen registros de sacrificios humanos. O sea, dentro de esta misma práctica son mínimos aquellos rituales que implicaron el sacrificio en sí mismo. Estoy aquí mostrando algunas fotografías de lo que tiene que ver con este tipo de expresión religiosa incaica muy fuerte, y realmente se ha tomado en cuenta como uno de los elementos
que impactaron a lo largo del Tahuantinsuyo, por lo menos desde la arqueología siempre se lo ha visto como uno de los elementos fundamentales para pensar lo incaico y para pensar la religiosidad incaica. Acá pongo un par de ejemplos que son muy reconocidos dentro de los estudios incaicos, el hallazgo de la momia de la Aconcagua o el del Huillayaco, y después pongo este caso del volcán Incahuasi, que Norma hoy expuso, donde no existe un cuerpo humano, pero sí alguna especie de sustitución a través de estas figurinas y estas otras formas simbólicas que fueron expuestas y manifestadas en ese tipo de ofrendas. Siempre decimos que desde la arqueología obtenemos estos datos que son fundamentales para explicar nuestras interpretaciones, pero no podemos olvidar que son las mismas crónicas de los primeros siglos después de la conquista las que también nos están dando elementos fundamentales para pensar un poco esta cuestión de la religiosidad incaica. Y por ejemplo, en el caso del culto a las montañas o a los apus, podemos entender que es un complejo mucho más denso en cuanto a entidades que intervienen, porque más allá del culto a las montañas siempre intervienen otras figuras como las deidades solares, lunares y demás, y todo esto lo entendemos justamente a través de los documentos, y la arqueología puede mostrarnos poco. Otro de los elementos que también nos habla bastante de la cuestión de la religión incaica en los sitios arqueológicos incas son estas plataformas ceremoniales. Hoy un poco surgió del trabajo de José Baquer la cuestión de los suyuns, estas plataformas suyuns. Bueno, es un elemento bien distintivo de la arquitectura inca y sobre todo de la imposición estatal incaica. El construir y el plasmar en el territorio este tipo de construcción ha sido una obsesión de los incas, sobre todo para aquellos sitios que han jerarquizado. Tenemos de distintos tipos. Aquí pongo dos casos arriba de Perú, Vilcashuamani y Huancopampa, de dimensiones importantísimas, un tipo de construcción muy refinada, a veces son plataformas de varios metros de alto, con distintos planos de construcción, portales de entrada y demás. Y en el noroeste argentino encontramos expresiones no menores desde el punto de vista simbólico, pero desde el punto de vista arquitectónico un tanto más reducidas que aquellas que vemos en la región central en el Perú. Aún así, por ejemplo, en la zona de La Rioja, este sitio Tambería del Inca que estoy citando, se puede ver cómo siempre hay elementos simbólicos muy bien marcados en el territorio, como por ejemplo las direcciones hacia dónde apuntan estas estructuras ceremoniales. Y en el caso de la Tambería de Chilecito en La Rioja, Martín ha encontrado una dirección bien calculada respecto de apus, de montañas sacralizadas, y no es el único caso, porque por ejemplo en el Chincal, como vamos a ver ahora, también encontramos que las direcciones, la estructura hacia dónde apuntar los muros y los distintos elementos del Ushnu no fueron elegidos al azar ni mucho menos. Tienen toda una tecnología de mediciones, de construcción y demás, y sobre todo una simbología muy estricta acerca de hacia dónde apuntan este tipo de construcciones incaicas. Pero bueno, volviendo a lo que yo quiero mostrar un poco acá, parto desde donde comenzaron mis preguntas. Acá lo que estamos viendo es uno de los cerros importantes del Xinca. A ver, y para no pasar por alto y para todas aquellas personas que no conocen qué es el Xincal, me refiero a un sitio incaico, uno de los más importantes quizás del noroeste argentino, ubicado en la región central de la provincia de Catamarca. Voy a mostrar después algunas imágenes para que se den cuenta de las dimensiones que tiene y de los tipos de construcciones que se presentan en este sitio. Pero una cuestión muy relevante de este lugar es que presenta una serie de cerros bajos, pero que están totalmente manipulados para exponer toda una serie de símbolos que desde mi punto de vista son fundamentales para pensar un poco esta relación entre la cosmovisión inca y el plasmar en el espacio, el plasmar en el territorio estos elementos de la cosmovisión.
Y me refiero a estos símbolos que quedan materializados a través de distintos muros, de direcciones distintivas y de rasgos muy peculiares, como los que intento mostrar en este caso del Cerro Aterrazado Occidental del Xincal, donde hace un tiempo nos percatamos que este cerro lo rodea un muro, y ese muro, de manera muy interesante, está, en vez de desarrollarse de manera continua, lineal, lo hace de manera quebrada. No sé si llegan a ver por las imágenes, espero que sí, pero toda una serie de ángulos se manifiestan a lo largo de toda la periferia de este cerro, que fue resaltado a través de esta construcción hecha para manifestar justamente eso, creo yo. O sea, marcar esos quiebres, esa línea de zigzag que va a rodear al cerro. No es la única manifestación que tiene que ver con esto, con romper la línea recta y demás, sino que su escalera, lo ven en la imagen que está más abajo y en la fotografía que estoy exponiendo, también está quebrada y es en zigzag. No me quiero adelantar porque después lo voy a contraponer a otro de los cerros que también está totalmente transformado, y quiero remarcar las diferencias entre uno y otro, donde yo creo que acá lo importante es eso, es marcar el quiebre y las líneas en zigzag que rodean este muro y la misma escalinata, y que voy a tratar de relacionarlo a su vez con elementos del movimiento ritual, con elementos que para mí tienen que ver con algo de la praxis ritual incaica y que es manifiesto en algunos momentos puntuales, pero para mí altamente significativos. Cuando empiezo a indagar sobre esta cuestión de la arquitectura del zigzag, por supuesto, surge la cuestión esta que desde hace muchísimo tiempo vienen señalando alrededor del sitio Sacsayhuamán en el mismo Cusco. Lo que sería la cabeza del puma para aquellos que creen que realmente el Cusco mantenía la figura de un puma a una escala enorme, pero que justamente su extremo norte se manifiesta en esta serie de muros cortados en zigzag, 3 hileras de muros, que en un principio se los consideraba como parte de una fortaleza, de la estructura defensiva de la fortaleza de Sacsayhuamán, y que los mismos cronistas españoles así lo describieron. Los estudios actuales poco están pensando en esa hipótesis, y lo que se ve más acorde es que tiene que ver con algo de lo que yo voy a desarrollar acá respecto de esta cuestión de exponer símbolos bien concretos de la religión incaica y vincularlos incluso con algunos tipos de movimiento ritual. Cuando sigo indagando me doy cuenta que no es el único caso de Sacsayhuamán, sino que empieza a verse esta regularidad en algunos otros sitios incaicos. Este es un ejemplo en Pumamarca, en Ollantaytambo, también otro de los sitios incas muy destacados y que presentan una manifestación estatal bien típica del centro del Perú, y que vemos que hacia el sector noreste también una serie de dientes, un recorrido aserrado, que los mismos autores que lo destacaron, Gasparini y Morgioli, que ya estoy citando, también empiezan a dudar, a pesar de que era un momento para la década del 70, de que se hablaba de estas estructuras defensivas incaicas, muchas cosas no les cerraban acerca de cómo defenderían estos muros, cuál sería la particularidad y la ventaja de construir este tipo de muros, y sobre todo en algunos sectores en especial, no alrededor de toda la estructura. Por ende, dejan dudas acerca de si realmente habría sido su función la defensiva. Hislop, que fue un investigador que recorrió prácticamente todo el Tahuantinsuyo y escribió un libro completo sobre eso, sobre la arquitectura incaica y los asentamientos incaicos, vuelve a observar lo mismo en el sitio Incayacta en Bolivia, otro centro administrativo ceremonial trascendental del Tahuantinsuyo. Hislop directamente va hacia cuestiones astronómicas y hace un intento de calcular, según los quiebres y los ángulos, si habría algún vínculo astronómico en esas direcciones particulares de este muro aserrado que se presenta en un único espacio de sitio. No es algo regular ni común en toda la extensión del sitio en Callao.
encuentra algunos elementos para pensar las direcciones astronómicas, pero no le resulta contundente como para plantear que solamente este tipo de muros se presentan para marcar algún diseño que tenga que ver con una comunicación astronómica o algo parecido. Viniendo más para la región del sur, un caso que a los mismos investigadores chilenos siempre les llamó la atención es el muro que rodea una parte del Pucará de Turi, que, como su nombre lo indica, Pucará siempre se lo relacionó con un sitio defensivo, pero que a la luz de que el muro que rodea una parte del sitio que fue construido en el momento incaico no protege por completo el sitio, un poco descartan y dan por tierra esta cuestión de que este muro zigzagueante quebrado habría sido construido para defender. Cornejo empieza a plantear que, al igual que la plaza y las construcciones sobre la plaza, que hoy, Axel, me parece que vos diste el ejemplo de que habían arrasado con las tulpas locales, tenían mucho más que ver con una comunicación de tipo simbólica y del poder estatal que con algún elemento funcional defensivo específico, por lo que se cree que este muro, que además estaría indicando una correlación con el camino incaico, tiene que ver con una manifestación estatal desconocida, pero que fue construido de la misma forma que los anteriores, de manera cerrada, por alguna cuestión importante, a pesar de que desconocían su significado. Y acá, ya estamos en los 20 minutos, pasamos, y acá lo empiezo a vincular con lo que vimos previamente, fue la cuestión de los elementos arquitectónicos en sí mismos. Ahora, ¿por qué pensarlo desde el punto de vista del movimiento, Rita? Bueno, y acá encontramos algunos elementos a través de estos dos autores, de Mario y Beltrán Caballero, que han estudiado Sacsayhuamán, que nos dan algunas pistas de qué es lo que está sucediendo al interior de estos muros aserrados, donde se ven toda una serie de portales y de pasadizos muy concretos que estarían marcando de manera muy exclusiva el cómo debían ingresar, el cómo debían salir del mismo centro ceremonial, que es lo que vemos remarcado aquí en negro, gris y amarillo, cómo se debían movilizar una persona, mover al interior del mismo sitio de Sacsayhuamán, de acuerdo a estos recorridos, a estas cuestiones que marcan las direcciones del muro aserrado y que condicionan justamente este movimiento. Desde acá encuentro otro ejemplo que es interesantísimo, no tanto por cómo la misma construcción material del templo estaría marcando, sino porque justamente gracias a un cronista que es Garcilaso de la Vega, uno puede ver cómo en este templo de Rashti, que es uno de los templos incaicos más grandes que se conocen, dedicado a Huiracocha, según las crónicas de la época, en la región de Canchis de Perú, uno puede ver justamente cómo el movimiento zigzagueante es fundamental para entender la misma arquitectura del templo. Y aquí está la crónica, la dejo para aquellos que quieran leer, de Garcilaso de la Vega, que decía justamente que ingresando por una de las puertas uno debía ir esquivando las columnas y atravesando las puertas del muro central del templo, debía hacer un recorrido en zigzag y recorrer los 12 callejones hasta llegar al altar que estaba del otro lado de la entrada y realizar lo mismo en el sentido contrario para salir. Más claro imposible para pensar esta cuestión del movimiento que quiebra la línea recta y para pensar justamente el simbolismo del movimiento dentro de la práctica ritual incaica. Y bueno, me meto de lleno con lo que quería mostrar respecto del Xincal de Quimibí y los elementos arqueológicos que estamos encontrando nosotros. Esta es la plaza central del Xincal, el Uxnu casi de manera central, una callanca bien importante, pero lo más distinguible para lo que quiero mostrar ahora son estos elementos que son las dos entradas
colocadas casi en el sector, en la esquina sudoeste de la misma plaza. Lo que vemos es que las mismas entradas están bien condicionadas en cuanto a cómo debe moverse una persona para entrar, por muros y por secciones que van a plantear que no se puede hacerlo en línea recta. Tanto uno como la otra, lo interesante, la que está sobre el muro del oeste, tiene como dos ingresos, está subdividida, tiene al menos dos formas de ingresar o de salir. La otra, a pesar de que quiebra con la línea recta, solamente tiene una forma de ingreso. La cuestión es que en ninguna uno puede atravesar, entrar a la plaza como si nada, sino que debe hacerlo con un determinado movimiento especial. Pero lo más distintivo de esto es que en la entrada sudeste, la que se subdivide en dos, inmediatamente se va a topar con un muro que tiene 5 segmentos y 4 portales en el medio, de los cuales nunca se entendió bien qué significaba ese muro, que justamente se encontraría en este espacio entre la misma entrada del sudeste y el Uxnu, como si hubiera una relación justamente entre la entrada a la plaza y la manera en que hay que moverse hasta ingresar al Uxnu, que pareciera estar en concordancia con una de esas últimas entradas en este muro, que dicho sea de paso está perfectamente orientado norte-sur. Ahora, volviendo un poco a la cuestión del cerro aterrazado occidental y cuál es el contexto en el cual se articula este muro y esta escalinata zigzagueante que les mostraba hace un instante. El cerro aterrazado, como me gusta describirlo, está totalmente poblado por distintos tipos de manifestaciones rocosas, de, creo yo, entidades no humanas poderosas que fueron, de alguna forma, fueron deificadas por los incas en este momento, o al menos se les reconoció de acuerdo a lo que uno ve en cuanto a lo que expresan y las posiciones específicas que tienen en este cerro, pero que al mismo tiempo marcarían o se conectarían en la superficie de este cerro con alineamientos que están fuertemente vinculados a un calendario festivo ritual, donde al menos encontramos un vínculo con la dirección de la fiesta del Inti Raymi, o sea, del solsticio de junio, el 21 de junio, y con otra dirección que ha resultado muy, muy llamativa para nosotros, que tiene que ver con un evento astronómico muy especial en el Cusco y no en el noroeste argentino, que es cuando el sol el sol se ubica justamente en el cenit del Cusco, que son dos fechas especiales, que siempre ha habido mucha discusión entre aquellos que estudiaban la astronomía incaica acerca de si realmente los incas habrían reconocido y habrían tenido alguna fiesta especial respecto de este momento del paso del sol por el cenit en el Cusco. Bueno, en el Xincal es el primer caso arqueológico donde podemos comprobar que al menos para los incas esta fecha era importante. Está perfectamente marcado, que están las fotos, la salida del sol coincide exactamente con estas líneas. Por ende, el cerro aterrazado que presenta estas manifestaciones de zigzag, de muros quebrados y de una escalinata quebrada, en su superficie muestra una manifestación muy compleja de elementos que estarían dando cuenta de varios aspectos de la ritualidad incaica e incluso la importancia del calendario y de la marcación en las provincias de este calendario, lo cual debe haber sido todo un desafío para los incas a lo largo de toda la distancia del Tahuantinsuyo. Ahora bien, cuando me pongo a compararlo con el otro cerro que se enfrenta a esta fotografía que les muestro es del cerro oriental, el anterior era el occidental, vemos una composición bastante diferente. Este otro cerro muestra justamente todas líneas rectas, desde su escalera, desde la base hasta la cima, como el cerro, el anillo que lo rodea, es totalmente lineal, totalmente recto. Y se relacionan, aquí tengo en el esquema con la cruz en rojo, justamente, el vínculo del cerro occidental con el oriental,
donde la misma dirección del Ushnu, que está en el medio entre los dos, marcaría una conexión, al menos en esta dirección espacial, y marcaría justamente ese contraste que les estoy marcando. Aquí tienen el cerro, vemos el cerro occidental en un principio y estas líneas zigzagueantes, todo lo que quiebra, y atrás el otro que marca el contraste. O sea, como realmente no creo que haya sido dejado al azar nada de esto, sino que había realmente una intención de marcar este contraste entre lo que se marca como quebrado, como zigzagueante, como aquello que se mueve de manera ondulada o quebrada, y aquello que es recto y sus movimientos, así, los movimientos de las personas que participaban de los rituales en estos espacios así lo demuestran también. Ahora bien, una cosa bien interesante es que pareciera no quedar solamente circunscripto a la esfera de lo humano esto. ¿Por qué? Porque en el mismo cerro, en el mismo sitio del Xincal, nosotros encontramos un acueducto de pequeña escala, diferente de otro de gran escala que se conecta con el río principal del sitio, que va hacia otro lado, va hacia los campos de cultivos y demás. El acueducto que rodea el Cerro Aterrazado Occidental y que después se introduce en la plaza principal del Xincal, viene de una vertiente que está a 2 kilómetros al norte. Aquí está la fotografía. Ese acueducto llega a un momento en donde atraviesa una serie de andenes de cultivo de muy pequeña escala, un elemento muy llamativo porque lo que se cultivara ahí era realmente poco, pero por lo visto de un gran significado. Este acueducto que les digo atraviesa es la línea azul que se expone en la figura. Y cuando empezamos a excavarlo, a seguir justamente la dirección de este acueducto, nos encontramos en un momento donde, sin necesidad alguna de hacer una rectificación por la pendiente o por la topografía del mismo espacio, el mismo acueducto hace un quiebre en zigzag sin explicarnos por qué. Hace en medio metro, hace el mismo movimiento que vemos, el mismo movimiento que vemos en la escalinata del Cerro Aterrazado y demás, lo volvemos a ver aquí con el agua. Así que aquí voy a dejar solamente un ejemplo del sitio agrícola que está cercano al Xincal, donde los portales en el sitio de entrada, otra vez lo mismo. Vemos que para ingresar al sitio Los Colorados, a 16 kilómetros del Xincal, lo mismo sucede con la senda y otra vez esta manifestación. Así que para finalizar, ¿qué es lo que pretendo dejar con todo esto? Bueno, evidentemente estamos viendo ciertos movimientos rituales que intentan romper con la línea recta, con el movimiento recto, algo que no es que se replica en todos los espacios ni en todos los lugares, pero sí en algunos se ve que marcan algo importante dentro de esta ritualidad incaica. Estos juegos de opuestos, alternancias, opuestos complementarios, algo muy común en la cosmovisión incaica. Esto de lo lineal o recto parece oponerse de alguna forma a esto que es cambiante, quebrado y zigzagueante, al menos así se lo ve en el caso de los dos cerros del Xincal. En la plaza del Xincal, en Los Colorados, y también podemos pensarlo para el caso de Sacsayhuamán que les mostraba, parece vincularse a estos portales de entrada y salida de los sitios. Y todos estos movimientos rituales estarían bien marcados justamente por estas líneas de bloqueo, muros, sendas, incluso las mismas columnas estructurales de los templos como el de Raschi. Y por último, todo esto pareciera no restringirse justamente a lo humano, y lo vincula un poco con lo que exponía hoy Axel. El agua al parecer también debía realizar este tipo de movimientos en algún momento, en alguna oportunidad. Por ende, el agua también, como otro de los seres, de las entidades vivas del mundo que rodeaba a los incas, parece que debía comportarse de la misma manera que los humanos en alguna oportunidad, en algún movimiento en especial, que bueno, yo intento demostrar que se vincularía más con esto de la ritualidad incaica, pero que es materia de debate y discusión. Muchas gracias.
Bueno, estamos atentos a preguntas, comentarios. Una consulta, Marco, muchas gracias por la presentación. Vos lo estás vinculando con un evento, bueno, evento es catastrófico, así que no lo voy a decir, con una etapa o un movimiento de peregrinaciones que van llegando al sitio. O sea, el ingreso al sitio del Xincal, por ejemplo, que tiene esa entrada que tenés que dar una curva, que no es una curva, sino que es como una L, que estás restringiendo también el paso, ¿no? Como todos aquellos lugares donde los grandes sitios que fueron oráculos, donde también el ingreso era restringido, que seguramente parte de los peregrinantes o peregrinos iban a otros sectores como plazas o lugares más amplios, mientras que, bueno, algunos señores eran los que tenían acceso a los lugares más cercanos al oráculo. No sé si había un oráculo en Xincal, pero ese tránsito que vos estás marcando, como te están controlando, no pueden entrar en masa, tienen que entrar de a uno, en un orden, pensando que se deberían haber realizado, obviamente, performance y actividades en los espacios tipo plaza. Es muy buena pregunta. Es muy probable que sí. A ver, sabemos por otros lugares, incluso la Isla del Sol y demás, que no podía entrar cualquiera a determinados espacios sacralizados. Yo creo que no es que esta arquitectura restrictiva esté marcando justamente una imposición de quiénes debían entrar y quién no. Eso quizás ya estaba preestablecido, era parte de los códigos que se manejaban y de las jerarquías y quiénes podían hacer una cosa y quiénes no. Pero aún en esas personas que sí podían ingresar, lo que sí estoy viendo es que no podían hacerlo de cualquier forma, como llegaban a cualquier otro lugar. Y lo de las peregrinaciones, bueno, es un elemento que Norma está trabajando incluso para los volcanes, o sea, parece haber sido un elemento bastante común dentro de los movimientos rituales incaicos, o sea, digamos, en escalas geográficas amplias. De hecho, hay para el Cusco, cada una de las fiestas hay muchas referencias acerca de cómo eran estas peregrinaciones y algunas duraban meses, para ir solamente a una de las huacas y regresar. Y se lo hacía con un orden preestablecido, quiénes iban a la cabeza, quiénes iban al final, qué tipo de actos iban haciendo en el medio. La cuestión del movimiento ritual es una cuestión muy compleja y altamente simbolizada, como marcaba antes. Pero sí, igual, esta cuestión de la restricción, sí, yo creo que algo de eso hay también. Pero Marcus, ¿es comparable el muro, diríamos, lineal, en el cual no hay una restricción del espacio, porque vos tenés apertura, a la misma configuración del zigzag, pero en el medio de un canal donde vos tenés delimitación? En el canal vos lo tenés delimitado, el lugar por donde sí circula el agua. Pregunto, para siempre tener en la cabeza las hipótesis alternativas, ¿evaluaste la posibilidad te hablo de los canales y esos quiebres manejados con el hecho de la dinámica y de lo que ingresa del agua a un canal? O sea, si vos me lo decís así, y teniendo un poco en la cabeza obras hidráulicas, el gran enemigo de cualquier canal es el ingreso de arena al canal. Ahí se sonó, terminó el canal, murió el canal. Entonces, lo que vos estás generando con estos quiebres es que la arena choca. Y es más fácil quizá juntarla. Es como si fuera vos en la estepa, el viento cuando viene y arrasa arena y deposita directamente, porque te hace una cortina y vos te estás teniendo los monticulitos de arena. Pero por eso te digo, no en los muros abiertos, te diría, ¿no? Pero sí en aquellos que vos estás hablando de canales. No lo conozco. Te
Te lo tiro así, ¿no? De hecho, es lo primero que pensé. Cuando esto lo trabajé en la tesis hace muchos años y lo primero que me puse a indagar es las cuestiones técnicas respecto de este tipo de comportamiento. La verdad es que la escala de este canal es muy pequeño, tiene 30 centímetros. 30 centímetros primero y principal, son 2 kilómetros, más de 2 kilómetros de recorrido del canal y es en el único lugar donde yo al menos encuentro este evento. Está bien, no tengo los 2 kilómetros excavados, es cierto. Pero me llama mucho la atención el lugar particular donde se ubica, es justamente en la bifurcación, esto me olvidé decir, en la bifurcación, justo antes de la bifurcación del canal, que una rama va hacia la plaza, la otra va hacia otro sector que no desconozco. Justamente cuando sale de este sector de andenes a microescala, y por otro lado, es cierto lo que decís, en esa esquina, en la esquina que quiebra ahí se acumularía arena. Ahora yo me pregunto, ¿eso es más beneficioso o no? Porque al fin y al cabo también que se colapse producto de este quiebre, no sé si realmente traería algún beneficio. Es una duda, está bien, vos me podés decir, bueno, pero es más fácil de limpiarlo, porque ahí se va a acumular la arena. Sí. Sí, por supuesto. Sí, te doy la derecha en eso. Ahora, si vos dejas discurrir el agua, también puede ser que estés permitiendo que siga avanzando. Ahora, más allá de eso, es en una escala muy pequeña esto. O sea, este quiebre que ves acá es algo insignificante desde el punto de vista del tamaño. Yo pensaría más que es casi un capricho del ritual que una cuestión, entre comillas, ¿no? Que es una cuestión técnica, porque además a partir de esto me puse a buscar, bueno, a ver en qué otros lugares encuentro el mismo rasgo, no lo pude encontrar todavía. Solamente acá, en este espacio en particular, en la base del cerro, de este cerro que presenta todo este sistema de zigzag, desde la escalera hasta el muro que lo rodea, y en la base el canal hace el mismo comportamiento. Son como elementos que yo los encadeno, es cierto, no son contundentes, pero me resultan significativos como para pensarlo como un elemento que se concatena. Estas tres cuestiones del zigzag se concatenan en un espacio bastante reducido. Yo para agregar algo en apoyo de la hipótesis no funcional de Marco, recordemos que en algunos de las rocas grabadas, como Samaipata, por ejemplo, esta gran roca grabada de época incaica, parte de los grabados son estos zigzag. Y estamos hablando de flujos de líquidos en contextos claramente rituales y son de estas características, ¿no? Acá no funcionaría una alternativa utilitaria, ¿no? Sí, no me quise meter en la cuestión de algunos sentidos que se le dan a esta cuestión del zigzag. Ojalá Pablo, que ha trabajado algo de esto, lo pueda decir en la siguiente ponencia, respecto de la vinculación con Iliapa, con el dios del rayo y demás. No tengo elementos para pensarlo desde ahí. Pero, por ejemplo, para Sacsayhuamán, muchos de los investigadores interpretan que esa es una vinculación con este tipo de deidades. Por acá hay otra pregunta. Sí, yo sé que mis profesores me enseñaron a aborrecer las hipótesis finalistas, ¿no? Como que se autocierran a sí mismas. Pero, es como medio inevitable el pero. Bueno, tiene que ver un poco con lo que decía sobre las próximas ponencias que van a hablar de cuestiones semánticas, ¿no? Uno es medio inevitable pensar que esto, además del acceso calificado a los lugares rituales y qué sé yo, ciertas cuestiones que tienen que ver con la reproducción del cosmos, ¿no? Y la entrada y salida de lo visible que deja de ser visible en el zigzagueo, que parece reproducir un poco el paisaje andino, mismo de las peregrinaciones, o que en el juego de opuestos complementarios entre los dos cerros, justamente el cerro occidental que tiene el acceso zigzagueante está oculto respecto a mientras que en el otro está visible. En este juego de oposición uno presenta, bueno, el acceso visible mientras que el otro lo oculta. Ahí se ve, en esa imagen se ve. Y nada, ¿no? Como esta cuestión no deja desde el principio, ¿no? de esta posición, esta cuestión del Incarri y la cuestión de, ¿no? La importancia de lo solar, pero al mismo tiempo lo que no se ve.
el agua que no se ve, que brota de un lugar que no se ve, y la reproducción del campo de cultivo ceremonial, que también no deja de ser no utilitario, sino como algo que, nada, es como un aporte que tenía que ver como que todo con todo, ¿no? Buenísimo lo que dijiste acerca de esta cuestión de que uno parece, una de las escalinatas parece mucho más visible y la otra oculta. En realidad eso es en relación a alguien que está en la plaza. Quien está en la plaza puede ver perfectamente y tiene ahí de frente la escalinata recta, la del Cerro Oriental. La otra está del otro lado, está oculta. Por alguna razón no se ve o las direcciones que marca no tienen tanto que ver con la visibilidad que uno tiene desde la plaza. Pero sí hay una distinción importante respecto de la visibilidad desde el uso, desde la plaza y demás. Si fue significativa o no para quienes actuaban en ese momento, no, desconozco. Ahora por el streaming hay una pregunta de Valentina Herrera que pregunta, ¿el árbol del Yinki cumple también de alguna forma como contenedor para este canal de riego? Bueno, el Xincal justamente deviene del Yinki, que es un arbusto muy abundante en la zona. De hecho, cuando se descubre Rafino, que fue uno de los precursores que ha trabajado mucho este sitio en la década del 90 y los 2000, dice que cuando encuentra las estructuras del Xincal tenía que arrastrarse justamente porque era un mar de Yinki. Ahora, si esto tiene que ver con la cuestión de la canalización, bueno, no vería mucha relación. Sí, el Yinki es muy abundante, es una de las plantas más abundantes del lugar. No sé bien cómo vincularlo con el tema de los canales. Bueno, vamos a pasar, para no pasarnos de tiempo. Gracias.